Asterisco asterisco capítulo 25. Prueba asterisco asterisco. Hola. Martina deslizó el dedo sobre la pantalla, activando la llamada. Una voz familiar, ligeramente ronca, surgió al otro lado. ¿Qué haces? Un inicio clásico. Algunos dicen que esa frase encierra un té extraño. Pero también podría ser simplemente pereza para iniciar una conversación. Acabo de cenar con los clientes, respondió Martina. Perdón, estuve ocupada esta tarde y no vi tus mensajes. ¿Perdón? El tono formal de Martina tomó a Adrián por sorpresa. Tras un momento, continuó. ¿Sigues ocupada? No. Entonces, háblame un rato. ¿De qué? Quiero oír tu voz. Cualquier tema sirve. A pesar de los kilómetros de distancia, su voz no perdía ni un ápice de claridad. Seguía siendo profunda, sensual. Martina podía imaginarse a Adrián al otro lado del teléfono, con su expresión habitual pero una mirada cargada de una ternura que solo aparecía en sus momentos más íntimos. La habitación estaba en silencio, con una brisa que traía un aroma floral desconocido. En esa calma, Martina se dio cuenta de cuánto extrañaba su voz. De repente, ya no podía usar excusas como voy a dormir o estoy cansada para colgar. Adrián. Lo llamó por su nombre, colocó el teléfono en altavoz y se acomodó bajo las sábanas. Al escuchar su respuesta, preguntó. Efectivamente, esa respuesta ambigua, el típico truco de los hombres, devolver la pregunta al otro, intentando que sea el otro quien se sienta irrazonable y así desista. En el pasado, Laura habría sonreído y dejado el asunto pasar. Pero esta vez, Laura asintió, sí. Antes, cuando él viajaba por trabajo, en sus días libres, a ella le surgía el impulso de ir a verlo. Volar de una ciudad a otra, verlo aunque sea un momento, aliviar su añoranza. Sabía que si lo pedía, él probablemente cubriría todos los gastos, incluso la recibiría con atención, ofreciéndole unas buenas vacaciones o un viaje agradable. Pero al fin y al cabo no eran pareja. Si viajar para ver a tu media naranja podía considerarse romántico, hacerlo por un amante ocasional resultaba algo patético y desesperado. Quiero que vengas, dijo Laura. El deseo era real. La prueba también. Un hombre como Adrián, atento con ella quizás solo por educación, generoso con el dinero porque no le faltaba, incluso ahora, diciéndole esas palabras ambiguas, tal vez solo por aburrimiento. Pero ¿y si le pedía que añadiera un viaje a su ya apretado fin de semana? Antes, cuando lo vio después de su ruptura, al escuchar las quejas de su ex sobre cómo él cumplía con lo básico pero nunca daba ese paso extra, Laura no lo entendió, incluso pensó que la chica era algo caprichosa. Pero ahora, de pronto, comprendió ese sentimiento. Esa sensación de que, mientras tú ya estás hundido, el otro parece poder retirarse en cualquier momento. ¿Vendrás, por favor? La amargura del amor no correspondido le dio a Laura un atisbo de rareza. No era la novia de Adrián, no podía amenazarlo con una ruptura. ¿Seguro pensaría que se había vuelto loca? Mejor así, podría enterrar todas esas ideas presumidas y, en el tiempo que quedara, entregar solo su cuerpo y disfrutar, hasta encontrar otra relación que satisficiera tanto sus necesidades físicas como emocionales. Eso pensaba Laura. Pero su corazón, sin querer, se hundía poco a poco en el prolongado silencio del otro. Vamos a dormir, buenas noches, dijo al fin. Se había sobreestimado. Dio vueltas toda la noche, durmió mal. Al día siguiente, en la reunión, demostró su impecable profesionalismo. Al terminar y organizar el informe, cerró la laptop, masajeándose las sienes con dolor. Le dijo a Diego, ve a comer tú solo, quiero descansar un rato. Bien, asintió Diego, viéndola agotada. Te traeré algo de cenar. No, cuando despierte comeré algo ligero en el hotel. Ah, vale. Se separaron. Laura regresó a su habitación, se duchó rápidamente y se metió en la cama. En medio de su somnolencia, el teléfono sonó varias veces con mensajes, pero los ignoró, hasta que el timbre insistente la obligó a sacarlo de bajo la almohada. Era Adrián. Los mensajes perdidos también eran de él. Asterisco llegué, asterisco. Asterisco compartí ubicación, asterisco. Asterisco ¿dónde estás? Asterisco. Y el último, asterisco abre la puerta, asterisco. Tú. Laura saltó de la cama, mirando al hombre frente a ella con incredulidad. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías dónde me hospedaba? Se interrumpió. Ella misma lo había llamado. Y en cuanto a cómo la encontró, con Diego de por medio, ¿que no podía averiguar?
Capítulo 26. Entrega ***. ¿De verdad viniste? ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Al dejarlo entrar, Laura aún sentía esa irrealidad, como si estuviera soñando. No estaba seguro de llegar, Adrián cerró la puerta. Quería confirmar antes de decírtelo. Su tono era neutro, pero sus ojos estaban tiernos, con un dejo de cansancio y resignación, como si estuviera tolerando su capricho inusual. De pronto, Laura dejó de querer analizar todo. Ella rodeó su cuello con los brazos, obligándolo a inclinarse para besarla. Era un beso apasionado, urgente. Más intenso que cualquiera de los anteriores. Dejó atrás la amargura del amor no correspondido. Se perdía en el beso, el aire alrededor parecía calentarse. Adrián se sorprendió un instante, luego soltó la maleta, la abrazó y la llevó hacia la pared. Esta vez, ambos perdieron un poco el control. Ahora vienes a ser cariñosa, Adrián se separó un poco, mirándola fijamente. ¿No decías que me extrañabas? Laura no respondió, solo se inclinó para besarlo otra vez, sus labios cálidos rozaron su frente, párpados, nariz y mejillas, antes de encontrarse con los suyos en un roce íntimo. Tan dulce, tan apasionado. Él apretó los dientes, pero al final cedió, llevándola a la cama. Después, Laura recostó la cabeza en el borde de la bañera, una toalla bajo el cuello, sumergida en el agua como una flor marchita, húmeda y dócil. Adrián se enjuagaba bajo la ducha, las gotas resbalando por sus músculos definidos, recordándole a Laura aquel video de entrenamiento que le había enviado. ¿Cuándo te vas?, preguntó, intentando distraerse. Mañana temprano. Laura apartó la mirada. ¿Tan pronto? Sí, el jabón espumó en sus manos mientras lo aplicaba en sus hombros. Tengo una comida con un cliente al mediodía. Ah. Laura no supo qué más decir. Adrián la miró. Ahora puedes decírmelo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué insististe tanto en que viniera? Aunque ese día en la llamada Laura no dijo nada, su comportamiento inusual era evidente. ¿Por qué? Adrián la observaba, esperando su respuesta. Laura finalmente suspiró. Entonces, ¿puedes responderme una pregunta primero? Claro. ¿Qué somos nosotros? Capítulo 27. Relación ***. ¿Qué somos ahora? Al final, Laura lo había preguntado. No era una pregunta racional. Solo había dos caminos, o romper la ambigüedad y convertirse en pareja, o, no podían ser extraños, tenían conexiones laborales, era inevitable verse, solo quedaría una incómoda convivencia profesional. Pero en ese momento, Laura lo preguntó. Quizás su indulgencia le dio valor, o quizás estaba cansada de su actitud intermitente. ¿Cómo te gustaría que respondiera? Tras un largo silencio, él devolvió la pregunta. ¿Por qué siempre le dejaba la responsabilidad a ella? Por supuesto que ella quería una relación seria, no solo física. Quería ese título, el de novia. Poder tomar su mano en público, escucharlo presentarla como mi novia, salir con él, celebrar cada fecha especial. Al hacer la pregunta, sus intenciones quedaban al descubierto. ¿Acaso él no lo entendía? ¿Por qué tenía que decirlo ella? O incluso ahora pensaba usar frases como ¿qué importa un título? Sin él, igual podemos hacer cosas más íntimas para evadir. El silencio era incómodo. Laura apretó los labios, respirando agitada, los ojos húmedos. La alegría de verlo antes se desvaneció como las burbujas de jabón en su piel. Bien. Porque siempre he esperado que me preguntes activamente, pero tú siempre actúas como si no te importara. No es que no me importe. Laura quería defenderse, pero luego recordó los múltiples límites que existían entre ellos, límites que en realidad había establecido ella misma desde el principio. Por ejemplo, no encender la luz durante los momentos íntimos, por temor a que esas escenas quedaran grabadas con demasiada claridad en su mente. O no quedarse a dormir, porque los abrazos solo aumentarían su dependencia hacia él, lo mismo aplicaba para los besos. O los mensajes siempre concisos, por miedo a que una frecuencia de conversación demasiado alta creara la ilusión de un romance. Rara vez se detenía a analizar esos sentimientos caóticos, confusos y contradictorios. No tenía el valor de decirle que lo deseaba, pero al mismo tiempo le aterraba, temerosa de que cualquier paso en falso pudiera romper el delicado equilibrio entre ellos. Entonces, ¿quieres decir que te gusto? Laura llegó a esa conclusión. Sí. Diego asintió, sin añadir florituras innecesarias, simplemente mirándola con ternura, como si sus ojos transmitieran en silencio el amor que sentía su dueño.
Bajo esa mirada, Laura sintió un ligero temblor en su pecho y comenzaron a surgir burbujas de alegría en su interior. Pero al mismo tiempo, estaba perpleja. ¿Cuándo empezó todo esto? Capítulo 28. Recuerdos del pasado. Durante el primer año de Diego en la escuela secundaria, Adrián y Josefa volvieron a discutir sobre el divorcio. La razón era tan cliché como siempre. Una de las amantes de Adrián había ido a su casa a causar problemas. No era la primera vez. Desde que Diego tenía memoria, las mujeres de Adrián nunca habían faltado. La única diferencia era que algunas conocían su lugar y otras eran demasiado ambiciosas. Martina, habiendo crecido en ese ambiente, se había convertido en toda una detective. Se disfrazaba de repartidora de leche o periódicos para entablar conversación. Se hacía amiga de los vecinos y compañeros de trabajo de su objetivo para recoger chismes. Sobornaba al chofer de Adrián para obtener información. Cualquier mujer en la ciudad de F que tuviera algo con Adrián, si Martina se enteraba, en menos de un mes tendría todos sus secretos al descubierto. Pero, ¿de qué servía? A Josefa simplemente no le importaba. Antes de que le diagnosticaran cáncer, Josefa era una mujer de negocios sin ninguna debilidad. Mientras Adrián no causara problemas en los negocios, a ella le daba igual si tenía amantes o no, o cuántas fueran. Incluso, siempre y cuando las amantes no la provocaran, podía sonreírles tranquilamente cuando se encontraban. En innumerables ocasiones, Adrián, borracho, se quejaba de Josefa, diciendo que era como una almohada hueca, bonita y suave por fuera, pero que nunca le había dado calor. Cada vez que ocurría, Josefa se reía con frialdad. Tus amantes son todas macizas. ¿Por qué no te vas con ellas? Entonces, Adrián se quedaba callado. Contrario a lo que la gente pensaba, en la familia Sánchez quien siempre había querido el divorcio era Josefa, mientras que Adrián se negaba rotundamente. A pesar de sus numerosas amantes, Adrián nunca consideró el divorcio. Parecía que mientras mantuviera a Josefa, podía seguir fingiendo ser un hombre exitoso tanto en los negocios como en la familia, mientras cambiaba de amante de vez en cuando. Así, uno se concentraba únicamente en los negocios y el otro, desde hacía una década, no dejaba de perseguir mujeres. A veces, Diego se preguntaba si realmente se habían amado alguna vez. Si no se amaban, ¿cómo habían superado juntos esos años difíciles, apoyándose mutuamente para hacer crecer el negocio? Pero si se amaban, ¿cómo habían llegado a ese punto de indiferencia mutua, de desprecio, donde bajo el mismo techo solo sabían lanzarse indirectas? En fin, su hogar no era precisamente un lugar cálido. Durante el colegio estaba bien, pero los días festivos eran un desastre. Martina siempre volvía a casa. Decía que, como los padres no se llevaban bien, ella como hermana mayor debía darle más afecto a Diego. Pero en realidad, era como haber aprendido a matar dragones y no tener dónde demostrarlo, ya que estaba casada con un marido perfecto. Así que, aunque ya tenía su propia familia, no perdía oportunidad de investigar a las amantes de Adrián y compartir sus hallazgos con Diego. Cuando Martina venía, Luis inevitablemente la acompañaba. Habiendo crecido en una familia donde las mujeres eran dominantes, era extremadamente dócil, educado y sensible, casi como una niña. Pero su defecto era precisamente esa delicadeza, frágil, temeroso en todo, sin la resistencia típica de los chicos. Además, había heredado el amor por los chismes de su madre y le encantaba seguir a la gente como una sombra. Cada vez que Diego tenía que cuidarlo, se sentía agotado. Además de Martina y Luis, también venían los abuelos, diciendo que la secundaria era una etapa crucial y que no querían que sufriera ningún contratiempo que afectara su ingreso a la universidad. Si a todo esto se sumaba una pelea entre Adrián y Josefa o la visita de alguna amante de Adrián, el drama resultante era digno de una telenovela. Solo de pensarlo, a Diego le dolía la cabeza. En los días festivos, Diego prefería salir con amigos o, si no podía, usaba el estudio como excusa para refugiarse en la escuela y disfrutar de algo de paz. Afuera de la biblioteca del colegio había un estanque de lotos, y junto a él un pabellón que, bajo el exuberante follaje veraniego, era especialmente tranquilo. Un día, después de presenciar otro drama familiar, Diego escapó a la escuela y, al ver el pabellón vacío, decidió acostarse allí a dormir toda la tarde. Al despertar, escuchó a alguien recitando junto al estanque. Era Isabella. Diego la había visto antes en la oficina del profesor de matemáticas, una chica delgada y frágil, pero excepcionalmente buena en matemáticas. A veces, cuando el profesor se atascaba con un problema, le pedía a Isabella que lo resolviera primero. Incluso la había visto corrigiendo tareas mientras el profesor le decía que se esforzara más, porque la beca de la escuela solo se otorgaba a los 8 mejores del grado, e Isabella, por desgracia, era la 9ª. Quizás fue esa mala suerte lo que lo hizo recordarla, porque al verla en la puerta, su nombre quedó grabado en su mente.
Cuando Diego encontró a Isabella junto al estanque, estaba sentada en una roca, con un libro de ensayos en inglés en las manos. El profesor le había dicho que su inglés era su talón de Aquiles para obtener la beca, así que se había obsesionado con mejorarlo. Su pronunciación era un poco incorrecta y tenía un acento marcado, pero su entonación al leer era muy emotiva. Diego, casi como movido por una fuerza misteriosa, se sentó en el pabellón y escuchó en silencio mientras ella leía 2 ensayos. No le resultó molesto, sino curiosamente divertido. Como escuchar un monólogo cómico. Por un momento, todos los problemas que lo atormentaban desaparecieron de su mente. A partir de entonces, Diego comenzó a frecuentar el pabellón. El inglés de Isabella pasó de ser torpe y gracioso a volverse fluido y correcto, gracias a su esfuerzo consciente por mejorarlo. Pero fuera como fuera, su voz siempre lograba alejar sus ansiedades y preocupaciones. Cuanto más la escuchaba, más simpatía sentía por ella, como si fuera una amiga de toda la vida. Especialmente después de aquella vez que la acompañó a casa bajo la lluvia, cuando supo por el profesor de matemáticas que vivía con su tío y que allí. Y lo que nunca esperó fue que, cuando acudió al lugar indicado en la carta de amor con el corazón lleno de dudas, se encontró con la nueva estudiante transferida. ¿Tú escribiste la carta? Aliviado, sintió una inexplicable punzada de decepción en el pecho. Sí. La chica admitió con cierta culpa. Ah, pues tiene mucha elocuencia, dijo él, y procedió a elogiarla. La chica se ruborizó cada vez más, hasta que finalmente confesó, bueno, en realidad la carta la escribió a alguien más. Pero mis sentimientos son reales, añadió rápidamente, observando su expresión con cuidado. No habrás venido solo porque la carta estaba bien escrita, ¿verdad? ¿Y si te digo que sí? Ah. La chica pareció sorprendida, y tras un momento suspiró. Bueno, entonces invítame a comer, y te diré quién la escribió. Aunque había recurrido a un fantasma, al menos era honesta. Adrián la invitó a cenar, y durante la conversación descubrió que el pago por la carta había sido solo el equivalente a una semana de gastos. Por primera vez en su vida, no supo si reír o llorar. Gracias a ese gesto de invitar a una chica a comer, Adrián comenzó a recibir aún más cartas de amor. Parecía que todas tenían la misma mentalidad: si no podían conquistarlo, al menos conseguir una cena con él. Durante ese tiempo, incluso si Adrián no revisaba su buzón ni vaciaba su cajón, siempre había alguien que lo detenía en el pasillo para entregarle una carta o declararse en persona. Con el tiempo, se volvió molesto. Si estás harto, tengo 2 soluciones, le dijo un amigo, dando un pésimo consejo. O humillas públicamente a una de las chicas que se declaran, para que las demás se asusten, o eliges a una como novia para que te proteja del resto. Adrián, por supuesto, no siguió el consejo. No se consideraba un santo, pero tampoco era capaz de jugar con los sentimientos de los demás. Hasta que Laura comenzó a coquetear con él. Laura era compañera de clase de Josefa después de la división de especialidades, y también su amiga. Al principio, Adrián solo sintió curiosidad por Laura. Quería saber qué tipo de persona podría ser amiga de alguien tan reservada como Josefa. Tras observarlas un tiempo, se dio cuenta de que había sido Laura quien se acercó a Josefa. A diferencia de Josefa, Laura era extrovertida, encantadora y manipuladora. Era delgada, pálida y alta, con rasgos que, en su opinión, eran simplemente comunes. Pero gracias a su estilo y su labia, tenía varios pretendientes en el instituto. Era un poco falsa, pero Adrián pensaba que no era malo que Josefa tuviera una amiga que complementara su personalidad. Hasta que un día la vio tirar a la basura unos dulces que Josefa le había dado. Laura, ¿por qué tiraste eso? Sabían agrios. ¿Quién los querría? Ah, bueno. Pero pensé que era cercana a esa chica. ¿Cercana? ¿Con ella? Por favor, es tan patética. ¿Quién querría ser su amiga? Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo con ella? Porque saca buenas notas. Si no me acerco, ¿cómo conseguiría sus apuntes o que me diga qué estudiar antes de los exámenes? En ese momento, Laura no lo había visto, y siguió hablando así con su amiga mientras pasaban a su lado. Adrián miró los dulces en la basura. Eran los pasteles de azufaifa que a Josefa le encantaban, hechos por su abuela. Probablemente, Josefa los había guardado con cuidado para que no se enfriaran antes de dárselos a Laura. ¿Y cómo habían pagado su sinceridad? Con desprecio. Adrián observó fríamente cómo Laura se alejaba. 2 días después, cuando ella lo miraba con admiración mientras jugaba al baloncesto, se acercó y preguntó, ¿tienes un pañuelo? Dicen que los hombres dan el primer paso, pero las mujeres también pueden ser audaces. Ese día, con solo un pequeño gesto de su parte,
Laura comenzó a buscarlo constantemente. Tras un par de respuestas de él, se declaró. Y él aceptó. Mirando atrás, Adrián nunca fue bueno con Laura. La usaba como escudo cuando la necesitaba, y la ignoraba cuando no. Laura notó su indiferencia, pero su vanidad la llevaba a presumir de su relación. Incluso una vez la oyó decirle a Josefa lo atento que era con ella. ¿Esa chica es tu amiga? No sabía que tenías una amiga así, comentó él intencionalmente. No insinuaba nada, pero Laura asumió que se refería a lo patética y rara que era Josefa. En lugar de defender a su amiga, se apresuró a aclarar que solo eran compañeras de clase. Con solo una pregunta de su parte, Laura se sintió avergonzada y comenzó a distanciarse de Josefa. Así, Laura fue su novia durante año y medio. Al graduarse, Laura eligió una universidad en otra provincia. Adrián, debido al empeoramiento de la salud de su madre, se quedó en la universidad A. Cuando Laura se enteró, lo confrontó. ¿Por qué no había seguido su plan original? ¿No sabía lo difícil que sería una relación a distancia? Él solo respondió, entonces terminamos. ¿Terminar? Laura lo miró incrédula. ¿Vas a romper conmigo? A pesar de que su relación no había sido ideal, el estatus de ser su novia le daba un prestigio único. Había disfrutado de esa vanidad, y sin darse cuenta, había desarrollado sentimientos por él. La ruptura repentina la dejó aturdida. ¿Así de fácil terminas conmigo? ¿Qué soy para ti?, preguntó. ¿Qué eres para mí? Adrián sonrió con ironía. ¿Y qué fueron para ti los sentimientos de tus compañeros, esos que te trataban bien? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Estás celoso? Ella no entendía. Y él no se molestó en explicar. Como ella había hecho antes, tomó el té que le había traído y lo tiró a la basura antes de irse. Asterisco asterisco capítulo 30. Reencuentro asterisco asterisco. Adrián ingresó a la universidad para estudiar arquitectura, como siempre había querido. Después de una cirugía por cáncer de páncreas, su madre, Martina, se recuperó lentamente, dejando atrás su obsesión laboral y enfocándose más en la familia. Su padre, Diego, también pareció recapacitar y dejó de salir de juerga. Durante las vacaciones de primer año, Adrián disfrutó de una rara paz en casa. En Nochebuena, la familia cenó junta en armonía. Al día siguiente, Adrián visitó a sus antiguos profesores. Al llegar a la casa de su profesor de matemáticas, una chica envuelta en un abrigo salía en ese momento. «Profesor Sánchez, me voy ya». La voz le resultó familiar. Era Josefa. Adrián se acercó justo cuando ella se dio la vuelta. Al cruzarse sus miradas, Josefa se quedó un segundo paralizada. Claramente lo reconoció, pero no lo saludó. «Feliz Año Nuevo, profesor». Un compañero que acompañaba a Adrián no dejaba de mirar hacia el pasillo. ¿Esa chica era la delegada de matemáticas del grupo 7? Sí, asintió el profesor. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Casi. Entonces ya no pudo seguir juzgando por esa mirada si ella aún lo recordaba. Gracias, respondió él. No hay de qué, dijo ella, antes de darse la vuelta y cerrar la puerta con cuidado. A través de la puerta de vidrio, la observó alejarse. Estaba más hermosa que la última vez que la vio, durante las vacaciones de invierno, con un cuerpo más esbelto, hombros rectos, curvas bien definidas en pecho, cintura y caderas, y unas piernas largas y bien proporcionadas. Incluso con la ropa gruesa del invierno, era imposible ocultar sus proporciones privilegiadas, su postura erguida. Esa es nuestra nueva colega en el bufete. Acaba de renunciar a un prestigioso despacho en la capital. Soltera. Mientras estaba distraído, Fred apareció, mirándolo con una sonrisa burlona, como preguntando, ¿te ha llamado la atención? Diego desvió la mirada. Hablemos de lo importante. Una hora después, Diego y Fred terminaron de discutir los asuntos pendientes. Fred lo acompañó hasta el ascensor. Al pasar por el baño, Diego se topó de nuevo con Laura, quien estaba siendo obligada por Kerry a cambiarse rápidamente de vestido porque tenían una reunión con un cliente esa noche. Kerry era una empleada veterana de Sonjo. No era la más competente profesionalmente, pero era experta en mantener relaciones con los clientes, la flor social del bufete. En la mesa, contaba chistes verdes sin problemas y no tenía rival a la hora de beber. Diego echó un vistazo al vestido que Laura sostenía y entendió de inmediato. Frunció el ceño y se volvió hacia Fred. ¿La estás dejando al cuidado de Kerry? Una graduada de una universidad prestigiosa que trabajó en un bufete de élite, ¿y la envías a socializar con Kerry? ¿No crees que es un desperdicio?, preguntó.
con la economía en declive, no tenemos opción. Todos necesitamos comer. Fred se tocó la nariz, algo avergonzado, y luego lo miró fijamente. Oye, creo que solo mencioné que venía de un bufete famoso en la capital. ¿Cómo sabías que era de élite? ¿Y que se graduó de una universidad prestigiosa? Fuimos compañeros en la preparatoria, admitió Diego. Ah. Viejos amigos, Fred lo miró con intención. ¿Quieres que le eche un ojo? Diego no respondió. Cuando Fred lo dejó en el ascensor, se volvió hacia él. Si tienes tiempo el domingo por la tarde, podemos jugar un par de rondas de golf en Meilán. El domingo, Diego acompañó a varios empresarios a jugar golf en Meilán. Fred casualmente también apareció, y Diego lo invitó a unirse, presentándolo a los ejecutivos. Pronto, Fred consiguió nuevos casos para el bufete. A modo de reciprocidad, Fred fue lo suficientemente astuto como para dejar de enviar a Laura con Carrie. En su lugar, comenzó a guiarla personalmente. Capítulo 31, reconocer ***. Fred se encargaba personalmente de todos los casos importantes de Lesan. Desde que Fred comenzó a guiar a Laura, era inevitable que Diego se encontrara con ella cada vez más. Cada vez que lo veía, Laura lo saludaba con una sonrisa, pero nunca pasaba de ahí. Él tenía novia, y pronto ella también consiguió un nuevo novio. No había razón, ni posibilidad, de que surgiera algo más allá del trabajo entre ellos. Hasta que, mientras se relajaba en un baño termal, escuchó la conversación telefónica de Laura con una amiga. Él dice que era una cita a ciegas que le organizó su familia. Me molesta, pero también tengo la culpa en esta relación. La típica historia de infidelidad, y encima Laura creía que ella tenía la culpa. Diego se recostó contra el borde de la piscina, frunciendo el ceño. ¿Qué culpa tenía ella? ¿La de ser demasiado ingenua? No debería meterse, pero cuanto más escuchaba, más ridícula le parecía la situación. Ese día, no pudo contenerse y le sugirió a Laura que revisara el teléfono de su novio. ¿Sabes cómo revisar un teléfono? La lista de mensajes en redes sociales, el historial de ubicaciones en el GPS, pedidos de hoteles y comida a domicilio. Tanto en la época estudiantil como en los negocios, los hombres que no engañan son minoría. Diego había visto mucho, y con las técnicas de investigación de su hermana Adrián, sabía perfectamente cómo revisar un teléfono. Su comentario repentino avergonzó a Laura, quien se quedó en silencio antes de irse rápidamente. Sin embargo, esa noche Diego tuvo un sueño erótico. En el sueño, Laura estaba en el agua termal, su cuerpo desnudo pegado al suyo, acurrucada en sus brazos mientras le recitaba un poema. El agua era suave y cálida, y su voz, tan fría como años atrás junto al estanque de lotos, ahora tenía un tono seductor y maduro. La atracción entre hombres y mujeres casi siempre comienza por lo físico. Esa afirmación no podía ser más cierta. Diego había conocido a Laura durante años, siempre como una vieja amiga con la que apenas hablaba, sin que jamás le pasara por la mente ningún pensamiento impuro. Pero desde que la vio en el baño termal, no podía dejar de recordar su imagen, su rostro enrojecido, su piel suave como porcelana. Para su sorpresa, descubrió que sentía deseo por ella. Y lo más absurdo fue que, cuando más tarde ella le agradeció y, con un tono ebrio, le preguntó, ¿y tú, de qué tipo eres?, él no pudo evitar mirar sus labios rojos y, sin pensarlo, inclinarse para besarla. Su autocontrol no debería ser tan débil. Pero ya lo había hecho, y retroceder no cambiaría nada. Así que se entregó al beso. Ella preguntó de qué tipo era. Entonces lo hizo deliberadamente sensual y provocativo. Cuando terminó, añadió con descaro una de las frases clásicas de un hombre basura: ¿vamos a un hotel? Esperaba que ella lo tomara como una broma bajo los efectos del alcohol. Pero Laura asintió, sí. Diego se quedó paralizado. La miró fijamente. En ese momento, su razón le decía claramente que debía rechazarla, pero sus labios permanecieron sellados, sin pronunciar ninguna palabra de negativa. Como si estuviera desafiándolo, ella tampoco se echó atrás, y así llegaron juntos al hotel. Al entrar en la habitación, al ver la caja de preservativos, comenzó a cuestionar su impulso y puso la excusa: voy a ducharme primero. Pero aún así, ella no se fue. Y lo que sucedió después estuvo más allá de su control racional. La oscuridad de la habitación, los cuerpos entrelazados, la respiración agitada. Mirando a la persona dormida a su lado, pensó, bueno, podríamos salir. Aunque su inicio había sido absurdo, no había estudios que demostraran que un comienzo ridículo no podía tener un buen final.
Aunque no sentía mucho por ella, más allá del deseo impulsivo y una familiaridad acumulada en su corazón, eso no importaba. Tampoco había sentido gran cosa por sus ex. Si ella necesitaba que se hiciera responsable, estaba dispuesto a establecer una relación seria con ella. Entre el sueño confuso y una inexplicable excitación, esos pensamientos vagaban por su mente. Sin embargo, cuando abrió los ojos de nuevo, la almohada a su lado estaba vacía. No había notas, ni mensajes. Hasta ese día en que Yuan le preguntó, ¿iría a su boda? ¿Su boda? ¿Su boda con quién? Aunque sabía que probablemente lo decía sin pensar, no pudo responder con elegancia. Por primera vez, se dio cuenta de que no podía aceptar esa escena. Aceptar verla con un vestido blanco inmaculado, intercambiando votos solemnes con otro hombre. Aceptar que caminara de la mano con otro, que tuvieran hijos juntos. Capítulo 32. Paz en el corazón ***. ¿Cuándo comenzó a gustarle? Los sentimientos no surgen de la nada. Si Diego tuviera que explicarlo, diría que se acumularon poco a poco en innumerables noches de intimidad y pasión. Fue la primera vez que salió de su casa y regresó a su apartamento vacío, mirando las habitaciones desiertas y sintiendo que faltaba algo. La primera vez que la abrazó y solo quiso sostenerla un poco más, hablar con ella un rato. O quizás incluso antes, el primer beso en sus labios, la primera vez que vio sus hombros desnudos, la primera vez que sintió indignación al ver su corazón herido, la primera vez que le escuchó recitar poesía. Simplemente no se había dado cuenta. Diego se sentó al borde de la bañera y miró a Laura. ¿Quieres saberlo? Sí. Laura asintió. Ven aquí. Separó las piernas, indicándole que se sentara. Laura se acercó. Diego la tomó y la sentó sobre sus muslos, pero solo dijo, la historia es larga, te la contaré poco a poco más adelante. Luego, le levantó el mentón y volvió a besarla. MMM. Ella intentó seguir preguntando. Pero él, aprovechando el contacto de sus labios, ahogó sus palabras con un beso ardiente. Después de bañarse, Laura se secó el pelo al azar con una toalla, envuelta en una bata, mientras tomaba pequeñas cucharadas de sopa. Diego estaba sentado en el sofá, reclinado contra el respaldo, revisando en su tableta el contrato que su secretaria le había enviado para firmar al día siguiente. Se había puesto sus gafas de marco dorado, lo que le daba un aire serio y reservado. Su concentración mientras trabajaba lo hacía aún más atractivo de lo habitual. Rara vez Laura había tenido la oportunidad de observarlo así, en silencio. No podía evitar mirarlo de reojo, sus orejas bajo el cabello, el gesto elegante al ajustar las gafas, sus manos largas y huesudas. Él notó su mirada y volvió ligeramente la cabeza. ¿Mañana no tienes que trabajar? Laura captó la insinuación en sus palabras y rápidamente apartó la vista. En ese momento, unos golpes en la puerta resonaron, seguidos de la voz de Adrián. Abogada Laura, ¿te sientes mejor? Te traje algo de cenar. ¿Quieres comer un poco? ¿Cenar? ¿Cómo iba a tener espacio para más comida? Laura miró a Diego y susurró. ¿Le dijiste que estabas aquí? No. Diego negó con la cabeza. Cuando llegó, no estaba seguro de la situación y no quería causar sospechas con comportamientos inapropiados. Pero ahora lo sabrá, dijo Diego, levantándose y dirigiéndose a la puerta, dispuesto a enfrentar a Adrián. Pero Laura no estaba preparada. Había viajado por trabajo, y si Adrián veía a su tío en su habitación, ¿qué pensaría de ella? Además, con el carácter de Adrián, si se enteraba, toda la oficina lo sabría. Pensando en eso, Laura saltó y detuvo a Diego, empujándolo hacia el baño. Adrián, ¿qué haces aquí? Cerró bien la puerta del baño antes de abrir la entrada solo un poco. Escuché ruidos y pensé que ya habías despertado. Adrián levantó una bolsa. Probé el pato con hojas de loto esta noche, estaba delicioso, así que te traje medio. ¿Quieres probar? Extendió la caja hacia ella, pero entonces notó los platos y cubiertos en la mesa. Laura rápidamente bloqueó su vista, temiendo que notara los dos juegos de cubiertos, y tomó la caja. Gracias, acabo de cenar. Probaré el pato más tarde. Después de despedir a Adrián, Laura dejó la caja a un lado y corrió a abrir la puerta del baño. Ya se fue. Le dijo a la figura dentro. Pero él se volvió y la miró. ¿Y ahora qué somos? ¿Se estaba burlando de sus propias palabras? ¿Estaba enojado? Laura no supo qué decir. Pero si pensaba en ello, si ella hubiera volado miles de kilómetros para verlo y él la hubiera escondido en el baño, probablemente no solo estaría enojada. Capítulo 33.
difícil de calmar asterisco asterisco. ¿Estás enojado? Preguntó Laura con cuidado. Diego no respondió. Es solo que no creo que este sea el mejor momento, explicó Laura. Ya conoces el carácter de Adrián, si se entera y lo comenta en la oficina, no sería apropiado. No sería apropiado para ti, agregó, mirándolo con un tono algo coqueto. Antes, debido a su relación, no podía actuar así con él. Solo en la cama, cuando él la llevaba al límite, suplicaba un poco, agarraba su brazo y deslizaba su mano hacia la suya, esperando que él la apretara con fuerza antes de quejarse de dolor. Pero ahora era diferente. Ahora ya se habían confesado sus sentimientos. Él estaba aquí, y ella podía coquetear abiertamente. Algo llamado amor fermentaba en su corazón. Laura se acercó y lo abrazó, pegándose a su pecho como un gato, comenzando sus pequeños gestos. Primero, tiró suavemente de su camisa. ¿No cedía? Entonces, enredó sus dedos con los suyos. Todavía no. Frotó su mejilla contra su pecho. Aún así no. Bueno, entonces no la culpaba por besarlo. Los dedos de Laura acariciaron la palma de Diego, deslizándose poco a poco hasta entrelazarse con los suyos. Se levantó de puntillas para besarlo y luego lo miró. Sus grandes ojos brillaban, como si tuvieran lágrimas. ¿Quién le había enseñado eso? Diego la miró y finalmente rodeó su cintura con un brazo, tomando el control y besándola de nuevo. En la sala de espera del aeropuerto, Laura se hundió en el sofá como un koala, sin ganas de moverse. Colocó un cojín detrás de su espalda. A su lado, Adrián seguía examinando su boleto con curiosidad. ¿Por qué al venir era clase económica y al regresar es clase ejecutiva? Laura no respondió, solo recordaba lentamente lo sucedido la noche anterior. Después de que Adrián se fuera. Diego la detuvo. En el baño, casi lo había calmado, y al principio fue gentil. Pero luego, Adrián tocó la puerta de nuevo, preguntando cómo hacer el nudo de la corbata que ella le había enseñado, porque lo había olvidado. Y cuando finalmente logró despedirlo, Diego volvió a enfadarse. Como si quisiera torturarla, le preguntaba si le gustaba, y por qué no hacía ruido si era así. El hotel no tenía buen aislamiento, y su habitación estaba justo al lado de la de Adrián. A veces podía escuchar cuando algo Roger también asintió con la cabeza. Aunque Laura había oído hablar de esa forma de comer, nunca había visto a nadie cercano con ese hábito tan peculiar. Dos cosas que no tenían nada que ver, juntas parecían completamente discordantes, pero, para colmo, Adrián las disfrutaba con entusiasmo. Laura no lo entendía. Adrián, al notar su mirada, preguntó, ¿quieres probar? Mientras hablaba, escogió un lichi jugoso del plato, lo peló, lo sumergió en salsa de soja y se lo ofreció a Laura. Para evitar que la salsa gotease, incluso colocó su mano debajo con cuidado, promocionando con fervor, así el sabor del lichi tiene más matices. Laura dudó, pero al ver que Adrián ya se lo acercaba, instintivamente abrió la boca. Apenas había dado un mordisco cuando la puerta de cristal se abrió con un dindón. Dos personas entraron desde el pasillo, Fred y Diego. Abogado Fred, tío, Adrián se giró hacia ellos. Laura, por su parte, rápidamente tomó el lichi de la mano de Adrián, lo envolvió en una servilleta y lo escondió tras su espalda. Aunque todos solían ser bastante relajados, reunirse en la recepción para cotillear podía afectar, aunque fuera mínimamente, la imagen de la empresa. Retrocedió 2 pasos con disimulo, tiró el lichi envuelto a la basura y Nieta empujó con cuidado el plato de lichis hacia un lugar menos visible. Fred, por supuesto, notó sus pequeños movimientos. Desde que entró, había visto a todo ese grupo reunido en la recepción. Era imposible ignorarlo. Lanzó una mirada de advertencia a Nieta, asintió en señal de saludo a los demás y continuó caminando con Diego como si nada, hablando de negocios. Sin embargo, Diego se detuvo y se acercó hacia Adrián. Tomando el té de la tarde con los compañeros, preguntó Diego, echando un vistazo a la recepción. ¿Cómo te va en el trabajo? Bastante bien, respondió Adrián, algo nervioso. Él no recibía salario, así que no sentía culpa por perder el tiempo durante el horario laboral. Pero los demás eran diferentes, especialmente Nieta. Todo va genial, añadió rápidamente, por si acaso. Todos me han ayudado mucho. En solo un mes, he aprendido montones. Me alegro, asintió Diego, y luego su mirada se posó en Laura. Asterisco maldición asterisco, pensó Nieta al notar la expresión ligeramente molesta de Diego. Asterisco seguro que vio cuando Adrián le dio de comer el lichi a Laura, asterisco.
Lanzó una mirada preocupada hacia Laura, como diciendo, mejor piensa rápido cómo explicar esto, El señor Diego te pidió que cuidases de su sobrino, y en vez de eso, le has llenado la cabeza de ideas. Ahora te han pillado infraganti. Eso mismo pensaban Roger y Amy. Durante las últimas semanas, todos habían notado cómo Adrián seguía a Laura a todas partes, siempre pidiéndole que le ayudase con la corbata, acompañándola en sus horas extras, llevándole comida. Diego, con su experiencia, seguro que había captado la situación de inmediato. Todos contenían la respiración mientras veían a Diego acercarse paso a paso hacia Laura. Pero para su sorpresa, cuando Diego llegó junto a ella, simplemente tomó una servilleta y le limpió suavemente la comisura de los labios. «Tienes salsa de soja aquí», dijo Diego, con una dulzura en la voz que nadie había escuchado antes. Nieta y Amy se miraron, preguntándose si habrían visto y oído mal. Incluso Roger parecía incrédulo, desviando su mirada hacia Adrián. Adrián también estaba boquiabierto. Y lo que lo dejó aún más atónito fue que, después de limpiarle la boca a Laura, Diego añadió con el mismo tono suave, «Fred y yo tenemos una cena esta noche. Cuando termines, llámame y paso a recogerte». ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Informar de sus planes? ¿Y recogerla? Eso sonaba exactamente a lo que haría una pareja que ya estuviese saliendo. Esta vez, todos miraron directamente a Laura, sin disimulos. Laura estaba igual de desconcertada. Durante su último viaje de negocios, Diego había querido hablar con Adrián sobre su relación, pero ella lo había disuadido, argumentando que no era el momento adecuado. Desde entonces, él no lo había vuelto a mencionar. Ella pensó que habían llegado a un acuerdo tácito, no revelar su relación todavía, esperar a que estuviese más estable. Pero ahora, con este gesto, Diego básicamente la había hecho pública. Aunque no podía negarse en ese momento. «Vale», respondió Laura, resignada. Tomó su taza de café y se marchó rápidamente bajo la mirada divertida de Fred y las expresiones atónitas de todos. Al volver a su oficina, como era de esperar, el grupo de chat de la empresa, donde Fred y RHYS no estaban, estaba en llamas. Nieta y Amy compartían cada detalle de lo ocurrido, mientras todos le etiquetaban, exigiendo una explicación, cuándo y cómo había empezado a salir con Diego. Hasta Adrián le envió un mensaje privado preguntándole si realmente estaba saliendo con su tío. Capítulo 35, la invitación ***. Fue demasiado evidente, se quejó Laura por la noche. «¿Y qué querías que hiciera?», replicó Diego. «¿Seguir escondiéndonos hasta el día de la boda y entonces sorprender a todos con una invitación?». La palabra boda salió de sus labios con tanta naturalidad que, por un momento, a Laura se le pasó el enfado. Diego aprovechó para acercarse y besarla. «Espera», lo apartó Laura, levantándose hacia el baño. Minutos después, volvió con aire cansado. «Me ha venido la regla». Su periodo había llegado antes de lo esperado. Ahora su cuerpo estaba mejor que antes y ya no sufría dolores insoportables, pero la molestia en el bajo vientre la dejaba sin ganas de moverse. El calor corporal de Diego, más alto que el suyo, era perfecto para servirle de almohada humana. Se acomodó contra su pecho, mientras él colocaba su mano sobre su vientre para darle calor. Así se quedaron, acurrucados en el sofá viendo una película. Esto le recordó a Diego otra ocasión en la que también habían estado así, sin hacer nada más que ver una película juntos. Fue el otoño pasado, en el aniversario de la muerte de Isabel. Diego había ido al cementerio temprano, pero alguien había llegado antes, las malas hierbas alrededor de la tumba ya habían sido arrancadas, y frente a la lápida había flores. No crisantemos, sino las flores favoritas de Isabel, las dalias. En ese momento, su hermana Elena y su marido ya vivían en Australia, y Adrián estaba en Estados Unidos. La única persona que podía haber ido tan temprano a visitar la tumba de Isabel era su padre, Antonio. No se le ocurría a quién más llevaría dalias a una tumba. Eran las flores con las que Antonio e Isabel habían sellado su amor. ¿Es consideración o simple tontería? Pensó Diego al ver aquellas flores blancas que le resultaban tan irritantes. Ella ya no está, ¿para quién es este gesto? Pero no pudo evitar recordar el dolor que Antonio había mostrado durante los últimos días de Isabel. Cualquiera podía ver su tristeza y angustia, al borde de la desesperación, como si cualquier pequeñez. Capítulo 36. Convivencia ***. Ya no recordaba el nombre de la película ni su trama. Lo único que permanecía en la mente de Adrián era lo cómodo que se sentía abrazando a Martina.
Todos esos pensamientos caóticos y dudas habían quedado momentáneamente atrás. No estaba concentrado en la película. De vez en cuando, perdido en sus pensamientos, le preguntaba sobre la trama. Ella le explicaba con paciencia. Los colores cambiantes de la pantalla se reflejaban en sus ojos, brillando como estrellas dispersas. Sus largas pestañas caían ligeramente, y sus pupilas parecían contener destellos de luz desordenados. No pudo resistirse. Inclinó la cabeza y la besó. ¿Quieres que te ayude?, preguntó ella en voz baja. Aunque no se sujetaba el vientre, su ceño ligeramente fruncido delataba su malestar. En ese momento, Adrián se sintió un completo idiota. Y también odió la relación que los unía, esa conexión basada únicamente en el deseo. Había otras cosas que lo atraían de ella: conversar como amigos, pasar horas juntos en el sofá viendo películas, compartir la cena. No había cruzado media ciudad solo para acostarse con ella. Pero Martina, a pesar de sentirse mal, seguía preocupada por satisfacer sus deseos, como si cada vez que él aparecía en su casa, tuvieran que hacer algo asterisco. Adrián la miró desconcertado. En ese instante, deseó contarle todo lo que sentía. Pero al intentar ordenar sus pensamientos, se dio cuenta de que no encontraba las palabras adecuadas. También tenía miedo. Miedo de que esos sentimientos confusos no estuvieran claros. Miedo de darle expectativas equivocadas, o peor aún, de que ella no sintiera lo mismo y su imprudencia terminara por arruinar lo que tenían. Afortunadamente, Martina era más valiente que él. Lo que sucediera en la pantalla nunca había importado realmente para Adrián. Sus pensamientos, como enredaderas, se enroscaban involuntariamente alrededor de la persona que tenía entre sus brazos. Era tan adorable. Bajo la luz tenue y ambigua que proyectaba la pantalla, no pudo evitar inclinarse para besarla de nuevo. Sus labios se encontraron. El beso fue suave, lento. No había intención carnal, solo el simple deseo de sentirla. Cuando finalmente se separó, su pulgar siguió acariciando la piel de su cuello, mientras su frente se apoyaba contra la de ella. «Ven a vivir conmigo». Martina, aún aturdida por el beso, no reaccionó de inmediato. Adrián rozó su nariz con la de ella y añadió: «Quiero poder abrazarte así cada día al llegar a casa». Convivencia, ¿vivir juntos? La primera vez que Adrián lo sugirió, la reacción inmediata de Martina fue: demasiado pronto. Pero después de que él lo mencionara varias veces, comenzó a pensar que quizá no era una mala idea. Aparte de que Adrián prácticamente se había mudado a su casa durante las últimas semanas, desde que oficializaron su relación, pasar la noche juntos era algo completamente normal. Ambos tenían ya objetos del otro en sus respectivas casas: ropa, zapatos, champú, jabón, tazas, incluso pequeños artículos de uso compartido. En realidad, no era muy diferente a vivir juntos. Al final, Martina aceptó. Total, ya habían hecho de todo. No había razón para ponerse tímida ahora. Además, esto solo les ahorraría tiempo en viajes de ida y vuelta. Escogió un sábado para llevar sus cosas a su casa. Ese fin de semana, por una vez, ninguno de los dos tenía compromisos laborales o sociales. Era un día completamente libre, solo para ellos. Mientras la ayudaba a ordenar sus pertenencias, Adrián le preguntó qué quería hacer. «¿Qué sueles hacer los fines de semana?», preguntó Martina. «Si no tengo compromisos, salgo a pescar o a jugar al golf con amigos». «O voy a verte», respondió él. «¿Y cuándo estás solo en casa?». «No suelo quedarme solo en casa», dijo él, y luego preguntó: «¿Y tú? ¿Sus fines de semana?». Si no trabajaba ni tenía planes sociales, solía limpiar, cocinar y hacer compras. Pero en la casa de Adrián, el servicio de limpieza se encargaba de todo. No había ni un ápice de polvo en los rincones. Su ropa estaba impecablemente colgada en el armario, lavada y planchada. Hasta el jardín estaba recién podado. Lo único que parecía faltar era comida en la nevera, donde solo había frutas, alcohol y bebidas. «Me gusta cocinar cuando tengo tiempo». «¿Qué tal si vamos al supermercado?», propuso Martina. Adrián casi nunca usaba la cocina. Si comía en casa, solía llamar al servicio doméstico para que le preparara algo. Pero desde que conoció a Martina, solo había probado su comida 2 veces, cuando Laura se enfermó y aquella vez que lo invitó a quedarse en su casa. Así que, ante su propuesta, no dudó en asentir. «Vamos». Cerca de su residencia había un supermercado de productos gourmet, pero la selección de frutas y verduras era limitada.
Para darle más opciones, Adrián la llevó a uno más lejano. Martina ya tenía una lista mental de lo que necesitaba. Nada más entrar, se dirigió directamente a las secciones de productos frescos y artículos de uso diario. Adrián empujaba el carrito detrás de ella, tomando ocasionalmente algún producto de los estantes, pero sin llegar a poner nada en el carrito. ¿Necesitas algo más?, preguntó Martina cuando terminó. Él negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué seguías tomando cosas? Solo miraba, respondió, sin mencionar que estaba memorizando las marcas que ella usaba. Al llegar a la caja, la fila era corta. Martina sacó su billetera, pero Adrián ya tenía su código de pago listo en el teléfono. Mientras la cajera escaneaba los productos, él los iba guardando en bolsas con destreza. Al terminar, levantó las bolsas con una mano y, con la otra, tomó la de Martina, entrelazando sus dedos. Muy hábil, comentó ella, inclinando la cabeza. ¿Solías acompañar a tus exnovias de compras? No, respondió él, señalando discretamente a una pareja frente a ellos. Aprendí de ellos. La pareja llevaba 2 bolsas grandes. El chico las cargaba, rechazando la ayuda de su novia para poder tomar su mano. Ella, sin opción, terminó enlazando su brazo. Martina, riendo, hizo lo mismo con Adrián. De vuelta en casa, descansaron un rato antes de que Martina comenzara a preparar la cena. Eran platos sencillos, pero Adrián se los comió todos con gusto. No sabía que cocinabas tan bien, dijo mientras colocaba los platos en el lavavajillas. Es que nunca te quedabas antes, respondió ella, limpiando la cocina. Adrián la miró con falsa indignación, asterisco mi culpa, asterisco. Martina desvió la mirada, fingiendo inocencia. Voy a lavar algo de fruta. En la nevera había manzanas, peras y cítricos. Además, habían comprado pitayas, ciruelas y bayas. Al ver la variedad, Martina se dio cuenta de que no sabía qué frutas le gustaban a Adrián. Cuando le preguntaba si prefería los huevos fritos. Aunque ya habían dormido abrazados varias veces desde que confirmaron su relación, ambos estaban demasiado ocupados. Incluso los fines de semana, rara vez tenían momentos como este en los que ninguno tenía que trabajar. La luz del sol que entraba por la ventana se deslizaba por la espalda, el cuello y el rostro de Adrián, delineando un perfil increíblemente atractivo. Tenía un brazo bajo su cabeza y el otro sobre la manta, sus bien definidos músculos se extendían hacia abajo, bajo las sábanas, moviéndose suavemente con cada respiración. Era algo que Laura había visto incontables veces, pero nunca se cansaba de admirarlo. Apoyando la barbilla en su mano, Laura observaba con atención al hombre a su lado. ¿Despierta? De pronto, él abrió los ojos. Apenas pronunció una sílaba cuando él se inclinó hacia ella y comenzó a besarla. ¿Siempre tienes tanta energía al despertar?, preguntó ella entre besos. ¿Y qué haces cuando estás solo? ¿Has oído esta frase?, dijo Adrián. Ayúdate a ti mismo. Por supuesto que Laura la había escuchado. Lo estaba provocando a propósito. ¿Cómo te ayudas a ti mismo?, susurró al oído de él. Adrián captó sus intenciones y de pronto se detuvo para mirarla, con una mirada intensa. Vaya, últimamente ella parecía estar sobrepasando los límites cada vez más. Laura lo pensó mientras notaba el peligro oculto en los ojos de Adrián. Inmediatamente intentó levantarse de la cama, pero en ese instante, él tomó su mano. Después, ambos se dirigieron al baño para ducharse. Laura acarició la leve barba de Adrián. Deberías afeitarte. Me pinchaste cuando me besabas. Asintió él. Entonces, afeítame tú. Y así, Laura procedió a afeitar a Adrián. Primero aplicó la crema de afeitar en las zonas con vello. Con las yemas de sus dedos, esparció la crema en su rostro, creando una espuma espesa en poco tiempo. Adrián se dejó hacer, inclinando la cabeza obedientemente. Su cabello, sin gomina, caía naturalmente sobre su frente, y su expresión era inusualmente serena. Mientras Laura observaba su línea de mandíbula perfecta, de pronto recordó la vez en que él la acompañó a casa durante la secundaria. Ese día hubo una tormenta feroz, y en la oscuridad del auto, ella lo miró a escondidas. Nunca imaginó que años después terminarían teniendo esta historia juntos, ni que podrían ser tan íntimos. Mientras esparcía la espuma, Laura no pudo evitar sonreír. ¿En qué piensas que te hace tan feliz?, preguntó Adrián al notar su expresión. Ella volvió en sí. No hables, voy a empezar. Inclinándose hacia su rostro, hizo el primer movimiento con cuidado,
justo al lado de su labio. Aunque era la primera vez que afeitaba a alguien, logró retirar la primera capa de espuma sin problemas. Satisfecha, observó la piel limpia que quedaba al descubierto. Aprieta los labios un poco. Luego continuó con las demás zonas. Primero afeitó de arriba hacia abajo alrededor de los labios, y luego en dirección contraria para eliminar los restos de vello. Laura se enderezó, sosteniendo con cuidado la barbilla de Adrián para girarla ligeramente. Contuvo la respiración, concentrada. Su seriedad hizo que Adrián se quedara absorto, como si estuviera viendo la misma expresión concentrada que ella tenía años atrás, cuando estudiaba con determinación. Cuando el calor en su rostro comenzó a hacerse evidente, Laura usó una toalla caliente para limpiar los restos de espuma. Listo. Adrián levantó la cabeza para mirarse en el espejo. ¿Quedó bien?, preguntó Laura, deslizando sus dedos por sus mejillas suaves. Puedes comprobarlo tú misma, respondió él, mirándola. Entonces tomó su mano, inclinó su cabeza y la besó, rozando su barbilla recién afeitada contra su mandíbula, sus mejillas, su oreja. Capítulo 38. El futuro ***. Después de juguetear un rato en el baño, cuando finalmente salieron, ya era casi mediodía. Primero fueron a almorzar y luego, según lo planeado, al cine. La vida amorosa de los adultos no tenía mucho de especial. Parques de diversiones, juegos de roles, paintball, nada de eso les interesaba. Solo les quedaba comer y ver películas. Entre los estrenos recientes, había una que a Laura le llamaba la atención, así que Adrián compró las entradas. Pero tras media hora de película, Laura se dio cuenta de que no era lo que esperaba. Aburrida, sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de Javier, preguntándole si cocinaría ese día, porque quería ir a comer a su casa. El día anterior, Laura había cocinado, algo raro para ella, y no pudo resistir la tentación de publicar fotos de los platillos en redes sociales. Aunque solo había fotografiado la comida, Javier reconoció la encimera de mármol de la cocina de su tío. Como tenían otros colegas en común, Javier le escribió en privado para confirmar. Laura no tuvo más remedio que admitirlo, y ahora él le pedía ir a cenar. ¿Qué tal si invitamos a Javier a cenar esta noche?, Laura mostró el mensaje a Adrián. Aunque Adrián ya había anunciado públicamente en el trabajo que ella era su novia, y Javier lo sabía, debido a sus agendas apretadas, Laura solo le había dado una explicación breve. No sabía si Javier había interrogado a Adrián, ni que le había respondido éste. Al fin y al cabo, Javier era su sobrino, y Laura pensaba que era apropiado cenar juntos, como una manera formal de informarle que estaban saliendo. Compartió sus pensamientos con Adrián. Asintió él, aunque ya lo había considerado antes. ¿En casa? Laura notó su falta de entusiasmo. ¿Tú qué opinas? Si no te molesta cocinar, dijo Adrián, resignado. Dile que salga más tarde y cenamos juntos. De acuerdo, respondió Laura, y comenzó a responder el mensaje. Adrián se acercó y vio que ella enviaba un sticker muy tierno. No pudo evitar fruncir el ceño. Oye, ¿qué le gusta comer a Javier?, preguntó Laura después de enviar el mensaje. Adrián respondió casi de inmediato. Qué bien lo tratas. Su tono dejaba entrever un dejo de celos. Porque es tu sobrino, se defendió Laura sin pensar. Pero en ese momento recordó cuando Javier llegó por primera vez al bufete. En ese entonces, ella solo consideraba a Adrián como un amante. Aunque había ciertos sentimientos, los reprimía, negándose a admitirlos. Su relación era puramente física, así que no tenía ninguna razón para tratar especialmente bien a Javier. Sin embargo, ya fuera quedándose hasta tarde para ayudarlo, preparándole sopa cuando estaba enfermo, o llevándolo de viaje. Realmente, como Adrián decía, lo había tratado muy bien. Al salir del cine, Laura y Adrián fueron directamente al supermercado en el sótano del centro comercial. Como Adrián no le había dicho que le gustaba comer a Javier, Laura le preguntó directamente. Siguiendo las indicaciones de él, seleccionó cuidadosamente los ingredientes. Adrián empujaba el carrito. Cocina algo simple, no lo consientas demasiado. ¿No quieres ir?, preguntó Adrián. Pensaba que podríamos ir a comprar algunas cosas después. ¿Qué cosas? ¿Bolsos? ¿Acaso planeaba comprarle varios? Laura respondió con un tono de fastidio. Ayer mencionaste que las sábanas son muy resbaladizas. Podemos cambiarlas por unas que te gusten. ¿También los utensilios de cocina, los adornos de tu estudio? Adrián enumeró. Si vamos a vivir juntos, debería ser como a ti te gusta.
Laura se quedó en silencio. Miró fijamente a Adrián y de repente sintió que sus pensamientos anteriores habían sido ridículos. ¿Quién no tiene un pasado? Pero entre ellos dos había un futuro. Tomó la mano de Adrián con fuerza. Después de comprar la comida, regresemos a casa. Con todo lo que mencionas, 1 hora no será suficiente. Podemos comprarlo poco a poco más adelante, dijo. Las palabras más adelante sonaron especialmente dulces al salir de sus labios. De acuerdo, asintió Adrián. Después de todo, tenían todo el tiempo del mundo. Asterisco asterisco epílogo, galaxia asterisco asterisco. ¿Hay algo más que quieras comprar? Un reloj, gemelos, ropa. Laura se detuvo frente a la tienda de lujo, mirando al hombre a su lado. Llevaban casi 3 meses de relación y se acercaba el cumpleaños de Adrián. Cuando solo eran amantes, los regalos habrían sido demasiado íntimos. Pero ahora que oficialmente eran pareja, Laura quería darle algo especial. No me falta nada, respondió Adrián, negando con la cabeza. Su tono habitual hizo que Laura se sintiera perdida. Realmente, no necesitaba nada. Tenía asistentes y choferes para la comida, el hogar y los viajes. La ropa de temporada la elegían los vendedores de las boutiques, incluyendo corbatas y gemelos. Además, regalarle una corbata podría interpretarse como un intento de atarlo, y los gemelos le parecían demasiado insulsos. Había considerado un perfume, pero también le parecía poco significativo. En cuanto a un reloj, uno barato no iba con su estatus, y uno caro estaba fuera de su presupuesto. Por más que lo pensaba, no encontraba el regalo perfecto. El cumpleaños de tu tío está cerca. ¿Qué crees que debería regalarle? Afortunadamente, tenía a Javier, su sobrino, a quien acudió en busca de ayuda. ¿Un regalo? También estoy pensando en eso, admitió Javier, igual de perdido que Laura. Cuando era estudiante, Adrián nunca aceptaba regalos, así que se limitaba a enviarle un mensaje de felicitación. Pero ahora que trabajaba y era el 30º cumpleaños de su tío, no podía dejar pasar la ocasión sin algo más. Dime, ¿qué le falta a mi tío?, preguntó Javier. Laura lo miró sin palabras. Ella había ido a pedirle consejo, y ahora él le pedía ayuda a ella. ¿Qué solían regalarle tus exnovias? La pregunta escapó de sus labios casi sin pensarlo. De sus exnovias, solo conozco a Isabella. ¿Qué le regalaba? Javier frunció el ceño, tratando de recordar. Ah, sí. El año que me fui a Estados Unidos, Isabella me pidió que buscara 2 libros. No recuerdo los títulos, pero eran sobre arquitectura. Quería las ediciones en inglés para regalárselas a mi tío. Según ella, a Adrián le gustaron mucho. Adrián había estudiado arquitectura. Cada vez que veía un edificio interesante, lo observaba con mirada profesional. El regalo de Isabella había sido muy pensado. Recordando las palabras de Javier, Laura entró en el estudio de Adrián. Era amplio. Detrás del escritorio había una enorme estantería llena de libros, gestión, derecho, biografías, caligrafía, psicología, obras literarias poco conocidas. Según Adrián, la mayoría los había comprado su asistente para decorar. Con su agenda siempre llena, difícilmente tenía tiempo para leerlos uno por uno. Entre la variedad de títulos, Laura no encontró libros en inglés, pero sí un álbum marcado como fotos de la promoción 2008 del Instituto F. El álbum estaba colocado en un estante alto. Al intentar alcanzarlo, se le cayó al suelo, y de su interior salió un sobre amarillento. No tenía matasellos ni información de envío. Era ligero, al sostenerlo entre sus dedos, Laura dedujo que solo contenía una hoja de papel. ¿Una carta importante? El sobre no estaba sellado, como si quisiera invitar a ser abierto. Laura no pudo resistir la tentación. Dentro había una carta doblada en 2. Con los años, el papel se había deteriorado, y la tinta azul negra se había desvanecido, pero aún podía leerse. Asterisco querido Adrián. Esta es la 4ª vez en una semana, y la 12ª recientemente, en que pienso en ti. Cada vez que me acerco, mi corazón late tan fuerte que mis dedos tiemblan. La felicidad inunda mi pecho y mi mente. Finalmente, me atreví a escribirte esta carta. Asterisco. El inicio le resultó familiar. Al seguir leyendo, confirmó sus sospechas. Era la carta de amor que ella misma había escrito años atrás. ¿Por qué la habría guardado? Su letra de entonces era diferente a la actual. ¿Sabía él que era suya? ¿Se lo había dicho Javier? Pero si no la hubiera guardado a propósito, ni siquiera Javier habría podido recuperarla.
Él la había conservado desde el principio. ¿Por qué? ¿Le gustaba la persona que se la envió? Probablemente sí, pues había aceptado verse con ella. Pero, ¿por qué no siguieron juntos? O quizás solo la guardó como un recuerdo de su juventud. La carta la dejó perturbada. Esa noche, cuando Adrián se acercó a ella, su mente estaba en otra parte. Él notó su distracción en su beso ausente. ¿Problemas en el trabajo? No. Entonces, yo. No importa. Puedes contarme cualquier cosa. Su mirada era seria y tierna, como siempre. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Finalmente, Laura no pudo evitarlo. Quiero decir, has tenido tantas novias. ¿Soy especial para ti? ¿Estás seguro? No era su primera relación. Aunque Adrián había sido un novio ejemplar, innegablemente bueno con ella, la duda persistía. En el fondo, sabía que sonaba melodramática. Pero él era Adrián, alguien a quien había admirado desde la secundaria. Tenía miedo de no ser especial, de que algún día se cansara de ella. De convertirse en una más de su lista. Adrián leyó la preocupación en sus ojos y frunció el ceño. ¿Quién dijo que he tenido muchas novias? Eres la segunda mujer con la que me tomo en serio. ¿Y si me preguntas si esto es serio? Hizo una pausa, luego se levantó. Espera un momento. Regresó con una cajita de terciopelo. ¿Qué es esto? Mi regalo de cumpleaños este año. ¿Tan pequeño? Solo cabía un anillo o unos aretes. La madre de Javier me preguntó qué quería. Le dije que tenía novia y le pedí que diseñara esto. Abrió la caja. Dentro había un anillo de diamantes. Platino, con un diamante central en corte redondo y 6 garras clásicas, rodeado de diamantes secundarios que brillaban como estrellas. Esto. Laura no podía hablar. Adrián tomó su mano y ¿Así que estás celosa? Preguntó Adrián de nuevo. Laura no respondió. Adrián la llevó a sentarse en el sofá cercano. Esos 2 libros que me regaló Isabella no me son de mucha utilidad, así que se los di a Diego, el esposo de Martina que viste en la boda la última vez. En cuanto a esta carta de amor, la guardé porque... Adrián sacó el papel del sobre. ¿No la escribiste tú? Lo sabías, exclamó Laura. ¿Te lo dijo Javier? ¿Qué tiene que ver Javier? ¿Se lo contaste? La mirada de Adrián comenzó a tornarse peligrosa nuevamente. Laura se dio cuenta de su error y rápidamente volvió al tema principal. Entonces, ¿cómo lo supiste? Lo supe desde hace tiempo, dijo Adrián. ¿Recuerdas cuando me preguntaste cuando comencé a gustarme de ti? Después olvidé decírtelo, pero en realidad te noté desde la preparatoria. Adrián comenzó a narrar su versión. Sentado en el sofá, abrazó a Laura contra su pecho, usando una voz baja, lenta y seductora para relatar aquellos eventos pasados. Describió con detalle cada momento, esos pequeños instantes que hacían a Laura emocionarse. Ella escuchaba su voz sensual, inhalaba su aroma único. Cuando finalmente terminó, ella giró para mirarlo, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Él dejó de hablar, deslizó una mano tras su cuello, hundiendo los dedos en su cabello, respondiendo al beso con más intensidad. Cuando el prolongado beso terminó, acarició su espalda y hombros. ¿Algo más que quieras preguntar? Laura negó con la cabeza. Las manos largas y huesudas de Adrián subieron por su espalda, llegando lentamente a las tiras laterales de su vestido de dormir. Bien, susurró contra su hombro, mordisqueando su lóbulo. Ahora es mi turno de preguntar, ¿no? ¿Por qué escribiste cartas de amor para otra persona? Adrián mordió otra vez. Un escalofrío recorrió su cuello, haciéndole erizar la piel. Ni siquiera podía mentir, solo admitió, me pidieron ayuda, así que lo hice. ¿Ayuda? ¿Sin recibir nada a cambio? ¿Cómo sabía todo esto? ¿Cómo responder? Las mejillas de Laura ardían. ¿En qué pensabas al escribirla? Adrián cambió de pregunta. Querido Adrián. Esta es la 4ª vez en una semana, y la 12ª reciente en que pienso en ti. Cada vez que me acerco, mi corazón late sin control, mis dedos tiemblan, la alegría llena mi pecho y mente. Finalmente reuní el coraje para escribirte. Puede que no te interese cuando me enamoré de ti, como estrellas brillantes que ignoran el polvo terrestre, pero en 1.000.000 de años, cuando las estrellas colisionen, seremos solo polvo estelar. Permíteme ir al grano. Me gustas. Se separó de su cuello, ¿y después? Laura no respondió. ¿Qué sigue?, preguntó con tono persuasivo.
Incluso bromeando, irradiaba un magnetismo irresistible. Laura recordó el repaso matutino de la carta. Aunque había exageraciones cursis por el encargo, partes reflejaban sus verdaderos sentimientos. Sin esforzarse, continuó: me gustas. Me gusta tu brillo, tu humildad pese a tu talento, tu voz melodiosa, tu calma ante todo. Continúa, instó Adrián, mordiendo suavemente. Laura, titubeante, siguió: hay muchas razones por las que tantos te admiran. Pero ni todas juntas bastan para describir lo único que eres. Recuerdo cuando te vi por primera vez, camiseta blanca, postura erguida, ojos profundos bajo el sol como lagos serenos o galaxias en movimiento. Los recuerdos emergieron, su voz se cargó de emoción. Entrecerró los ojos, mirando al hombre bajo ella mientras recitaba. Su expresión ya no era tan controlada, sus ojos ardían de deseo por ella. De todo lo visto y vivido. Eres más precioso que cada estrella en este universo. Al escribir estas palabras, el tiempo se ralentiza, y apareces en mi mente. Deslumbrante, emocionante, ardo y me curo a la vez. La voz de Laura fluctuaba. Adrián no apartaba la vista, respondiendo a sus palabras. En varias ocasiones, Laura contuvo la respiración para seguir. La carta no alcanza. Si pudiera, desearía. Las lágrimas brotaron, enterrando su voz en su oído: ¿puedo parar? Desearía decirte en persona cada detalle de lo que siento, ver tu reacción, oír tu respuesta. Adrián. Él respondió con dulzura: te amo. Asterisco asterisco epílogo. Vacaciones en la playa asterisco asterisco. En las playas de Virginia, familias surfistas, parejas paseando y niños jugando llenaban la costa. Gaviotas se lanzaban en picado, el sol brillaba sobre el agua. Javier gritó cerca de la popa, viendo a Adrián colocar el cebo. ¿No podemos usar algo que no sean gusanos?, preguntó, mirando con incomodidad el cebo vivo. Adrián lo miró: tu belleza, quizá. Javier, acostumbrado a su sarcasmo, miró alrededor: o tal vez salchichas. Inténtalo, dijo Adrián, lanzando el sedal. Me estás diciendo que no pescaré nada, murmuró Javier, colocando un trozo de salchicha. La brisa salada acariciaba. Laura, en la cubierta, apartó la vista de su libro hacia los dos hombres lanzando sus líneas. ¿Miedo a los gusanos?, preguntó cuando Javier se acercó. Algo, admitió, sirviéndose agua, pero si los peces los comen, es como si nosotros también. Laura, ¿y qué crees que comen los camarones? Javier, recordando las langostas de días pasados, palideció: mejor nado. Se quitó la camisa: ¿me prestas tu protector? Laura se lo lanzó. Él lo atrapó al aire, aplicándolo en sus hombros. Javier, delgado pero tonificado, con piel muy blanca. Laura observó sus manos moviéndose con facilidad hasta llegar a su espalda. ¿Me ayudas?, pidió. Claro, Laura se movió, indicándole que se sentara. Al hacerlo, otra mano tomó el protector. Yo te ayudo. Adrián levantó a Javier, aplicó una cantidad generosa y le esparció bruscamente. Mira, gritó Javier, señalando el sedal de Adrián que saltaba. Atrapé a algo, corrió hacia la caña. Laura se levantó, pero Adrián la detuvo: déjalo ir. ¿Te sientes mejor?, la abrazó por la cintura. Ella asintió contra su pecho: mucho mejor. El malestar del viaje había disminuido. Podrías haber ido con Javier, dijo Laura. No importa, Adrián besó su frente: necesitas más protector. Con su espalda expuesta al sol, era necesario. Así, Laura se giró, recostándose boca abajo. Adrián apartó su cabello, aplicando el protector con cuidado desde el cuello hacia abajo. Gritó Javier, levantando su pesca, solo para ver a Adrián aplicando protector a Laura en la cubierta. A diferencia del tosco modo en que él mismo se aplicaba el protector solar, Adrián lo hacía con mucha más delicadeza y ternura cuando se lo ponía a Laura. No era la primera vez que Diego notaba esta diferencia de trato. Antes, cuando Laura lo llevaba a eventos sociales y ambos terminaban ebrios, Adrián siempre llegaba a recogerlos. Sin pensarlo dos veces, lo despertaba a él con sacudidas, pero con Laura era suave, levantándola con cuidado para llevarla en brazos hasta el coche. Cuando salían a comer, Adrián recordaba cada uno de los gustos de Laura, pero a menudo olvidaba los suyos, a pesar de ser su tío. Y cada vez que Laura se sentaba en el asiento del copiloto, su tío ajustaba con esmero la posición del asiento para ella. En cambio, con él solo le indicaba dónde estaban los botones y le decía que lo ajustara él mismo. Desde que Adrián y Laura estaban juntos, Diego se había acostumbrado a ser el tercero en discordia,
De lo contrario, no habría tenido el descaro de hacer de asterisco tercero molesto asterisco. Diego apartó la mirada, sacó el anzuelo de la boca del pez y lo arrojó al cubo. Luego, moldeó un poco de pan como cebo y lo lanzó al mar. ¿Qué pescaste?, preguntó Laura, después de que los dos terminaran de coquetear. Un buen mero negro, respondió Diego. La cena está asegurada. Levantó el cubo para mostrárselo y luego preguntó. Abogada Laura, ¿sabes cocinarlo? Puedo intentarlo, contestó ella. Diego dudó un momento. ¿No confías en mis habilidades culinarias?, preguntó Laura. No, es que, Diego negó con la cabeza. Estaba pensando si debería cambiar la forma de llamarte. Desde que Laura y su tío estaban juntos, Diego sentía que llamarla asterisco abogada Laura asterisco sonaba cada vez más distante. En el bufete aún podía pasar, pero ahora que había terminado sus prácticas, el título le resultaba incómodo. Durante las vacaciones, había evitado llamarla así, pero a veces, cuando estaban lejos, no podía evitar usarlo. Siento que llamarte asterisco abogada Laura asterisco es muy frío, dijo Diego, luchando con las opciones. ¿Qué tal si te llamo asterisco hermana Laura asterisco? ¿O asterisco maestra asterisco? ¿O Laurita? Laurita. Laura casi se atragantó con el agua. No le gustaba que la llamaran asterisco Laurita asterisco. Le sonaba a nombre de perrito, especialmente saliendo de la boca de Diego. Mejor llámame por mi nombre en inglés, sugirió Laura después de pensarlo. Ah, cierto. Se me había olvidado, exclamó Diego, como si hubiera tenido una revelación. Pero Adrián, que acababa de salir de la cabina después de lavarse las manos, intervino. Que te llame asterisco tía asterisco. ¿Eh? ¿Tan pronto? Con sus exnovias nunca lo había obligado a hacerlo. Diego miró a Adrián con incredulidad. Tía. Adrián corrigió. Quítale el tono de pregunta. Vale, asintió Diego, volviéndose hacia Laura. Carraspeó y, después de un momento, logró decir, tía. Esa noche, los tres regresaron al apartamento junto al mar. Laura eligió 2 meros negros de la pesca de Adrián y Diego y se dispuso a prepararlos en salsa. Diego dejó las bolsas de comida que habían comprado en el supermercado sobre la encimera y buscó los condimentos que Laura necesitaba. Cebollino, jengibre, ajo, vino de cocina. Oye, Abog. Tía, Diego aún no se acostumbraba al nuevo título y tuvo que trabarse la lengua un par de veces antes de continuar. No encontré vino de cocina. Traje un poco de ron, ¿vale? Sí, funciona, respondió Laura. Adrián, ya duchado y cambiado, entró en la cocina y, como hacía siempre en casa, comenzó a lavar los ingredientes con destreza. Voy a ducharme yo también, anunció Diego después de guardar el último bote de helado en la nevera. Laura, al ver que Diego subía las escaleras, se acercó a Adrián y murmuró. Cuando Diego me llamó asterisco tía asterisco, noté que le costaba mucho. Con la práctica se acostumbrará, dijo Adrián. Al fin y al cabo, tarde o temprano tendrá que hacerlo. Mientras escurría las verduras en el escurridor, tomó el cuchillo que Laura sostenía. Déjame a mí. Solo dime qué hay que hacer. Bueno, primero abre el vientre del pez y saca todas las vísceras. Laura se apartó y se limitó a dar instrucciones. Adrián abrió con cuidado los 2 peces, retiró las vísceras y las agallas, los lavó y los secó. Luego, siguiendo el ejemplo del otro pez que Laura ya había preparado, comenzó a cortarlos. Hace unos meses no sabía hacer nada de esto. Cortaba las patatas de forma desigual, pero ahora, bajo su guía, era capaz de preparar el mero negro. Todo el proceso lo hacía con una elegancia serena. Laura no pudo evitar tomar una foto y subirla a sus redes sociales junto con otras del día. Al poco tiempo, recibió un asterisco me gusta asterisco de Lucía. En el último año de secundaria, cuando Lucía y Adrián comenzaron a salir, Laura y ella se habían distanciado. Durante la universidad, el contacto fue nulo. Había añadido a Lucía en WhatsApp después de una reunión de antiguos compañeros en su primer año tras graduarse. Aparte de los saludos iniciales, solo se enviaban mensajes genéricos en fechas especiales. Con el tiempo, incluso eso desapareció. Lucía casi no publicaba nada. De no ser por el repentino asterisco me gusta asterisco, Laura habría pensado que la había eliminado. ¿Después de la sal?, preguntó Adrián, al notar que Laura estaba distraída. ¿Qué pasa? Acabo de subir tu foto y Lucía le ha dado asterisco me gusta asterisco, dijo Laura, mostrándole el móvil.
En realidad, solo había subido una foto de su perfil, y no estaba segura de si Lucía lo reconocería. Pero como Lucía casi nunca interactuaba con sus publicaciones, no pudo evitar mirar a Adrián. ¿Lucía? ¿Tu compañera de secundaria? Adrián frunció el ceño al recibir esa mirada. Antes le había confesado que ya la había notado en la secundaria, pero no le había contado que su relación con Lucía tenía algo que ver con ella. No quería mencionarle esos aspectos negativos. Solo le dijo que en aquel entonces era inmaduro. De hecho, había sido bastante infantil, necesitaba una pantalla y, casi sin pensar, aceptó los avances de Lucía. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no eran compatibles y terminaron al graduarse. ¿Todavía tenéis contacto?, preguntó él. No mucho, respondió Laura. ¿Y vosotros? Nada, aclaró Adrián rápidamente. Ni siquiera la tengo en WhatsApp. Aunque cuando la aplicación salió, Lucía lo había agregado varias veces, pero él nunca aceptó las solicitudes. Lucía es un poco falsa. No te recomiendo que tengas mucho contacto con ella, añadió Adrián después de pensarlo. Asintió Laura. Aunque en la secundaria, cuando Lucía comenzó a distanciarse, ella había reflexionado si sería porque estaba demasiado ocupada con los estudios y había descuidado su asterisco am. Diego asintió y, levantándose de puntillas, rodeó el cuello de Adrián con sus brazos. Bien, cuando volvamos nos casamos, respondió Adrián al instante, comprendiendo su intención, e inclinándose para besarla. El sol se hundía en el horizonte, las olas blancas lamían la arena, y bajo el suave resplandor del atardecer, los dos sellaron su promesa con un beso profundo.